Bueno, momento de análisis político y por supuesto el momento del presidente está en el centro de la atención. Estos chats que se han divulgado en los últimos días que se suman a los que vienen siendo difundidos en los últimos 3 meses, ¿no? Sí, es cierto. Hay mucha información continuamente y es tiempo de análisis político para abordar este tema con Eduardo Botinelli. ¿Cómo andas, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sí, este episodio que comenzó hace casi 3 meses, habíamos hecho un análisis cuando comenzó, las primeras repercusiones y uno de los temas claves era que esto era un tema complejo por el lugar que ocupaba Astesiano. El lugar que ocupaba y lo que se va conociendo, si bien todavía faltan las decisiones judiciales correspondientes, lo que se va conociendo desde el punto de vista de la prensa son elementos que están chequeados. Lo que hay que ver es el contexto, claramente, pero sí hay algo que aparecía desde el primer momento. Astesiano, por el lugar que ocupaba, tenía acceso a información relevante, importante y también a información personal del presidente de la República. Lo que hemos visto hasta ahora es que la actitud que ha tenido el presidente y el gobierno en general a lo largo de este tiempo y a medida que se van conociendo los episodios es más la de minimizar el tema. Es decir, bueno, tratar de encapsularlo en una sola persona que generó confianza en el presidente y que luego de alguna forma lo traicionó. Pero cada episodio que aparece, incluso el que estamos viendo en el día de hoy, aparece minimizado como algo reservado a la vida personal, por ejemplo, como fueron las últimas declaraciones. Claro, bueno, justamente ayer difundíamos en MB Noticias estos chats que hablan de algún pedido de información sobre un viaje específico de Lorena Ponce de León, cuando ya estaba formalmente, o por lo menos así fue anunciado, separada del presidente de la República. ¿Qué impacto? ¿Cómo se lee esta nueva información, esto que va surgiendo y que está vinculado a la vida privada del presidente? Bueno, ahí hay algo importante para marcar. ¿Es algo de la vida privada si las averiguaciones hubiesen sido realizadas por alguien que no tuviera ningún cargo en presidencia y no se hubiese involucrado a la policía? En la medida que quien hace la averiguación es una persona contratada por la Presidencia de la República y además utiliza o solicita la intervención de autoridades policiales, deja de ser un tema de la vida privada. Pasa a ser un tema que no solamente es de la vida pública o pasaría a la vida pública, sino que además de alguna forma implica elementos institucionales. Es decir, bueno, las instituciones están actuando, sea por mandato directo del presidente, o sea porque lo hizo Astesiano, en este caso, por voluntad propia. Pero Astesiano en ese momento era un funcionario de la Presidencia de la República y le pide a una jerarquía policial. Entonces, eso deja de ser un tema de la vida privada y pasa a ser un tema institucional, que nuclea instituciones. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con lo que pasó con Pacheco Areco, siendo presidente de la República, se divorció, tuvo una instancia judicial para el divorcio y de separación de bienes y demás, y eso pasó solamente en la órbita privada, es decir, no fue un tema periodístico, por ejemplo, como es en este caso, porque se mantuvo siempre en la órbita privada, se conoció porque se dejó saber qué estaba sucediendo, pero no intervino autoridad, o no intervinieron en ese momento autoridades desde el Poder Ejecutivo, es decir, quedó centrado en el ámbito personal. Acá no sucede eso, acá intervienen instituciones para llevar adelante la tarea solicitada por el presidente, por lo tanto, deja de ser un tema absolutamente de la vida privada del presidente. Entonces, acá hay 2 temas. El personal, que es por qué lo pidió, y eso es de la vida personal, pero el otro es el político, que es, bueno, haber utilizado el aparato del Estado para obtener información, y esa es la parte que deja de ser personal. ¿Y cómo definís concretamente el momento del presidente de la calle Pou? Bueno, claramente el presidente no ha tenido un buen 2022, es decir, no está en un buen momento. Si bien el arranque tiene un resultado positivo y leído además desde el oficialismo como un resultado positivo en el referéndum, en realidad cuando hilamos un poco más fino podemos ver que efectivamente el referéndum fue un triunfo para el gobierno porque mantuvo la ley.
pero no fue el resultado que esperaba, y no fue el resultado que esperaba, entre otras cosas, porque el presidente decidió poner todo su capital político el miércoles antes del referéndum, justamente en el referéndum, es decir, poner su figura en, de alguna forma, un acto plebiscitario hacia su figura, y en definitiva el resultado terminó siendo igual o prácticamente igual, la diferencia que lo que se obtuvo en la segunda vuelta del año 2019. Pero por otro lado, este año ha ido acumulando una serie de problemas desde el punto de vista personal y del punto de vista político, que ha ido perdiendo un poco algunos ejes que tenía bastante fuertes. El primero, desde el punto de vista personal, es cómo ha perdido la capacidad en la comunicación que tenía. Causa y consecuencia, es decir, hay problemas de comunicación que genera consecuencias. Pero desde el punto de vista político, y ligado en parte con lo anterior, también ha perdido la capacidad de manejo de la agenda política. Si bien sigue sosteniendo dos grandes proyectos fuertes, como son la reforma de la seguridad social, que se va a estar votando la semana que viene en el Senado, y la transformación educativa, el manejo que tenía de la agenda política, de poner los temas cuando se querían poner y direccionaba de alguna forma la agenda pública, eso lo ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Y entonces, dentro de este marco, que está dentro de cierta debilidad presidencial, ya lo hablamos apenas surgió el caso Astesiano. Hay una necesidad desde el entorno presidencial de un fortalecimiento de elencos políticos, no pensando solamente en términos de la comunicación, que es uno de los temas a solucionar si se quiere, pero desde el punto de vista de respaldo político, de fortalezas políticas. Y en eso es lo que todavía no ha logrado reacomodarse. El otro punto que tiene que ver con la comunicación, pero también con eso de quienes rodean, tiene que ver con repensar la sobreexposición que tiene la figura presidencial. Cuando las cosas van bien, el presidente puede hacerse cargo de toda la exposición. Ahora, cuando empiezan las dificultades, esa sobreexposición puede jugarle una mala pasada. Entonces, de alguna forma, debería también repensarse lo que es la soledad del presidente, ¿no? Eso de que él está solo atendiendo todos los temas, que, repito, cuando va bien es una fortaleza, porque en definitiva está dando respuestas positivas, pero cuando empiezan las dificultades termina quedando en un ambiente más de soledad.